Antes de comenzar con mi historia, quiero pedirte un favor. Si estás viendo este video, por favor suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Esta historia que voy a contarte es muy personal, algo que me dolió profundamente pero que finalmente me enseñó una lección valiosa sobre el respeto y la dignidad. Me gustaría saber de dónde me estás viendo, así que deja un comentario con tu país. Me hace muy feliz saber que mi experiencia puede llegar a personas de diferentes lugares. Ahora sí, te cuento lo que viví. Me llamo Carmen, tengo 68 años, y nunca imaginé que a mi edad tendría que enfrentar una situación tan humillante en mi propia casa. Bueno, digo mi propia casa ahora, pero durante mucho tiempo guardé ese secreto, y ese silencio casi me cuesta la dignidad que construí durante toda una vida. Todo comenzó hace 3 años, cuando mi hijo Sebastián se casó con Valeria. Desde el primer momento en que la conocí, noté algo en su mirada, una especie de frialdad calculadora que me hizo sentir incómoda. Pero era la mujer que mi hijo había elegido, y yo, como madre, quería darle el beneficio de la duda. Sebastián estaba radiante, enamorado, y verlo feliz era lo único que me importaba después de haber criado a mis 2 hijos prácticamente sola. Mi esposo, Roberto, falleció cuando Sebastián tenía apenas 15 años. Fue un golpe devastador que nos dejó tambaleando, pero yo me mantuve firme. Trabajé doble turno durante años, primero como secretaria en una empresa de contabilidad y luego dando clases particulares de matemáticas por las tardes. Cada peso que ganaba lo invertía en la educación de mis hijos y en mantener la casa que Roberto y yo habíamos comprado juntos cuando éramos jóvenes y soñábamos con un futuro lleno de promesas. Esa casa de 2 pisos, con su jardín pequeño pero acogedor, representaba todos nuestros sacrificios. Roberto había trabajado en la construcción durante 10 años para reunir el dinero del enganche. Yo había cosido ropa ajena durante las noches para ayudar con los pagos mensuales. Cada ladrillo de esa casa tenía nuestro sudor, nuestras lágrimas, nuestros sueños. Cuando Roberto murió, la casa quedó a mi nombre. Él había sido precavido y dejó todo en orden, aunque en ese momento el dolor no me permitió pensar mucho en cuestiones legales. Solo quería sobrevivir y sacar adelante a mis hijos. Y lo logré. Sebastián se graduó como ingeniero y mi hija mayor, Patricia, se convirtió en enfermera y se mudó a otra ciudad por trabajo. La boda de Sebastián fue sencilla pero hermosa. Valeria lució espectacular con su vestido blanco, y mi hijo no podía dejar de mirarla con adoración. Yo estaba sentada en primera fila, con un nudo en la garganta, recordando mi propia boda décadas atrás. Durante la recepción, Valeria fue amable conmigo, aunque sus sonrisas me parecían ensayadas, como si estuviera representando un papel. Los primeros meses después de la boda fueron tranquilos. La pareja había rentado un apartamento pequeño cerca del trabajo de Sebastián. Yo los visitaba ocasionalmente, siempre llevando comida casera porque sabía que ambos trabajaban largas horas y llegaban cansados. Valeria aceptaba mis tuppers con una sonrisa tensa, comentarios breves sobre lo innecesario de mi gesto, pero Sebastián agradecía efusivamente y eso me bastaba. Pero todo cambió una tarde de noviembre, cuando Sebastián llegó a mi casa con una expresión preocupada. Nos sentamos en la sala, en esos mismos sillones donde él había hecho sus tareas de niño, donde habíamos visto películas los domingos, donde habíamos llorado juntos la muerte de su padre. Mamá, comenzó con voz dubitativa, necesito pedirte un favor muy grande. El corazón se me aceleró. Como madre, una siempre teme lo peor. ¿Estaba enfermo? ¿Tenía problemas legales? ¿Había perdido su trabajo? El apartamento donde vivimos está en muy malas condiciones, explicó, evitando mi mirada. Hay problemas de humedad, el propietario no quiere hacer reparaciones, y Valeria ha estado enferma constantemente por el moho. Además, el contrato termina en 2 meses y el dueño quiere aumentar la renta un 50%. No podemos pagarlo, mamá. Hemos estado buscando otro lugar, pero todo está carísimo o en zonas muy alejadas de nuestros trabajos. Hizo una pausa larga. Yo ya sabía lo que vendría. Esta casa es enorme para ti sola, continuó finalmente. Tiene 3 habitaciones arriba que prácticamente no usas desde que Patricia y yo nos fuimos. ¿Podríamos quedarnos aquí una temporada? Solo hasta que consigamos algo mejor, te lo prometo. 6 meses máximo. Mi primer instinto fue negarme. Valoraba mi espacio, mi independencia, mi rutina tranquila de levantarme temprano para tomar café en el jardín, ver mis novelas por la tarde, recibir a mis amigas para jugar cartas los jueves.
Pero miré los ojos de mi hijo, esos ojos que conocía desde que eran dos pozos de inocencia infantil, y vi genuina angustia. ¿Valeria está de acuerdo con esto?, pregunté, necesitando saberlo. Fue idea de ella, respondió Sebastián, y algo en su tono me hizo dudar, como si estuviera repitiendo palabras ensayadas. Ella te aprecia mucho, mamá. Siempre dice que eres una mujer admirable. Yo nunca había escuchado a Valeria decir algo así, pero quizás mi hijo conocía un lado de ella que yo no había visto. Está bien, acepté finalmente, sintiendo simultáneamente calidez por ayudar a mi hijo e inquietud por lo desconocido. Pueden quedarse. Pero mantengamos orden y respeto mutuo, ¿de acuerdo? Esta sigue siendo mi casa. Sebastián me abrazó con fuerza. Gracias, mamá. No sabes cuánto significa esto para nosotros. Te prometo que no te arrepentirás. Pero me arrepentí. Oh, cómo me arrepentí. Se mudaron un sábado lluvioso de diciembre. Yo había preparado la habitación principal del segundo piso, la que había sido de Sebastián, limpiando cada rincón y colocando sábanas nuevas. Incluso puse flores frescas en el buró, queriendo que se sintieran bienvenidos. Valeria subió las escaleras inspeccionando cada detalle con expresión crítica. Es más pequeña de lo que recordaba, comentó con desdén. ¿Y ese olor? Huele a viejo. Me quedé helada ante el comentario de Valeria sobre el olor, pero Sebastián intervino rápidamente. Cariño, es una habitación perfecta. Mamá se esforzó mucho preparándola para nosotros. Ella rodó los ojos pero no dijo nada más, al menos no en ese momento. Los primeros días fueron relativamente pacíficos. Yo intentaba darles espacio, mantenerme en mi habitación de la planta baja o en el jardín cuando estaban en casa. Pero pronto empecé a notar pequeños cambios que me incomodaban profundamente. Valeria comenzó a reorganizar la cocina sin preguntarme. Un martes por la mañana bajé a preparar mi café y descubrí que todas mis tazas estaban en un estante diferente, los platos cambiados de lugar. Y mis especias que mantenía ordenadas alfabéticamente ahora estaban amontonadas en cualquier orden. Lo reorganicé para que sea más funcional, explicó Valeria cuando le pregunté, sin levantar la vista de su teléfono. La forma en que lo tenías no tenía ningún sentido lógico. Respiré profundo. No quería crear conflictos por algo tan pequeño. Entiendo que quieras sentirte cómoda, pero esta disposición la uso desde hace 30 años. Conozco dónde está cada cosa. Bueno, pues tendrás que adaptarte, respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ahora somos 3 personas viviendo aquí. Las cosas tienen que cambiar. Sebastián no estaba presente durante ese intercambio. Había salido temprano al trabajo, como casi siempre. Comenzaba a darme cuenta de que mi hijo llegaba cada vez más tarde, evitando estar en casa, y me preguntaba si también estaría escapando de algo. Las semanas siguientes trajeron más cambios no autorizados. Valeria movió los muebles de la sala porque el Feng Shui estaba completamente equivocado. Tiró algunas de mis plantas del jardín porque se veían descuidadas y daban mala imagen. Cambió las cortinas de la sala sin consultarme, reemplazando las que Roberto y yo habíamos elegido juntos por unas modernas que a mí me parecían frías e impersonales. Cada vez que protestaba, ella tenía la misma respuesta: Carmen, necesitas modernizarte. Esto parece un museo. Nadie vive así en pleno siglo XXI. Pero el punto de quiebre llegó una tarde de febrero, durante una ola de calor insoportable. Yo estaba en el jardín regando las pocas plantas que Valeria no había eliminado, cuando escuché voces en la sala. Valeria tenía visita, 3 amigas suyas que nunca antes había visto. Entré para saludar, como dicta la cortesía básica. Las 4 mujeres estaban sentadas en mi sala, bebiendo vino, riendo escandalosamente. Había copas regadas por todas partes, envases de comida para llevar sobre mi mesa de centro de madera que cuidaba con esmero. Buenas tardes, saludé con una sonrisa, tratando de ser amable. No sabía que tendrías visita, Valeria. Ella me miró con fastidio evidente. Ah, Carmen. Ellas son mis amigas, Daniela, Sofía y Marcela. Chicas, ella es Carmen, la mamá de Sebastián. Mucho gusto, dijeron al unísono, observándome con curiosidad. Pude notar cómo sus miradas recorrían mi ropa sencilla, mi cabello gris recogido en una cola simple, mis manos ásperas de tanto trabajar en el jardín. Igualmente, respondí. Solo venía a decir que si necesitan algo más,
Con gusto puedo preparar café o... No necesitamos nada, interrumpió Valeria bruscamente. Estamos bien. Puedes seguir con lo que estabas haciendo. Me sentí despedida de mi propia sala como si fuera una empleada. Las amigas de Valeria intercambiaron miradas incómodas, claramente percibiendo la tensión. Me retiré con dignidad, pero por dentro ardía de humillación. Esa noche, cuando Sebastián llegó pasadas las 10, intenté hablar con él. Estaba agotado, aflojándose la corbata mientras se dejaba caer en el sofá. Hijo, necesito hablar contigo sobre Valeria, comencé con suavidad, sentándome a su lado. Mamá, por favor, no ahora, suspiró, cerrando los ojos. Tuve un día terrible en el trabajo. El proyecto que dirijo tiene problemas y mi jefe está presionándome. No tengo energía para mediar conflictos. No estoy buscando crear conflictos, insistí. Solo quiero que hables con tu esposa sobre el respeto. Esta es mi casa y nuestra casa, me interrumpió con una vehemencia que me sorprendió. Vivimos aquí, mamá. Valeria tiene derecho a sentirse cómoda, a invitar amigas, a hacer cambios. No puedes pretender que todo se congele en el tiempo como si papá todavía estuviera vivo. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Sentí lágrimas calientes acumulándose en mis ojos. Sebastián, nunca dije que. Sé que es difícil para ti aceptar cambios, continuó, su voz ahora más suave pero aún firme. Pero Valeria y yo estamos construyendo nuestra vida. Necesitamos espacio para crecer como pareja. Y tú necesitas aprender a soltar el pasado. Se levantó y subió las escaleras, dejándome sola en la sala con un dolor en el pecho que no sentía desde la muerte de Roberto. Mi propio hijo, el niño que había criado con tanto sacrificio, estaba tomando el lado de una mujer que apenas conocía sobre el de su propia madre. Esa noche lloré en mi habitación, abrazando la almohada, cuestionando si había cometido un error al permitirles quedarse. Pero todavía tenía esperanza de que las cosas mejoraran, de que Valeria eventualmente mostraría algo de gratitud o al menos respeto básico. Qué ingenua fui. Los meses siguientes fueron un deterioro gradual de mi autoridad y comodidad en mi propia casa. Valeria comenzó a establecer reglas sin consultarme, nada de televisión después de las 10 de la noche porque el ruido la molestaba, nada de visitas durante la semana porque necesitaban privacidad. Nada de cocinar con ciertos ingredientes porque estaba tratando de llevar una dieta específica y los olores la tentaban. Mis amigas del club de lectura, mujeres con las que me reunía desde hacía 15 años, dejaron de venir porque Valeria se quejaba de que hacíamos mucho escándalo y que la casa quedaba desordenada. Terminamos reuniéndonos en la casa de Marta, y aunque mis amigas nunca dijeron nada, yo sentía vergüenza de explicarles por qué ya no podía recibirlas. Patricia, mi hija, llamaba cada semana desde la ciudad donde vivía. En una de esas llamadas, finalmente me desahogué. Mamá, esto es ridículo, exclamó indignada después de escuchar mis quejas. Ya es tu casa. ¿Por qué permites que esa mujer te trate así? No quiero causar problemas entre Sebastián y Valeria, expliqué débilmente. Ya sabes cómo es tu hermano cuando se trata de ella. La defiende en todo. Sebastián está ciego, sentenció Patricia. Siempre lo ha estado cuando se trata de mujeres bonitas. ¿Recuerdas a esa novia que tuvo en la universidad que lo tenía haciendo todos sus trabajos? Es el mismo patrón. Pero mamá, tú no puedes vivir así. Es tu hogar. Solo dijeron que serían 6 meses, murmuré, aunque ya habían pasado 8. Seguramente pronto encontrarán algo y se mudarán. Patricia suspiró profundamente. Mamá, necesito decirte algo y quiero que escuches bien. He estado investigando precios de renta en la zona donde vive Sebastián por curiosidad. ¿Sabes cuánto cuesta un apartamento decente de 2 habitaciones? No, admití. Menos de lo que Sebastián gana en un mes, reveló. Mucho menos. Incluso con el supuesto aumento que mencionó, podrían pagarlo fácilmente. Mamá, no están en tu casa por necesidad económica. Están ahí porque es conveniente y porque Valeria puede hacer lo que quiera sin pagar renta. Sus palabras me cayeron como agua helada. ¿Sebastián me había mentido? ¿O Valeria lo había manipulado para creer que necesitaban quedarse conmigo? Necesitas poner límites claros, aconsejó Patricia. Y si no te escuchan, mamá, vas a tener que tomar medidas más drásticas. No puedes seguir siendo una extraña en tu propia casa.
Colgamos con la promesa de que vendría a visitarme el siguiente mes. Me sentí un poco mejor sabiendo que al menos mi hija me apoyaba, pero también aterrada de confrontar la realidad que Patricia había expuesto. Decidí intentarlo una vez más con Sebastián. Esperé el momento adecuado para hablar con Sebastián. Llegó un domingo por la mañana cuando Valeria había salido al gimnasio. Mi hijo estaba en el jardín, tomando café y revisando su teléfono. Me acerqué con 2 tazas de té recién preparado y me senté a su lado en las sillas de hierro forjado que Roberto había comprado hace tantos años. Hijo, necesitamos hablar seriamente, comencé, entregándole una taza. Y necesito que me escuche sin interrumpirme, por favor. Sebastián levantó la vista de su teléfono, y algo en mi tono debió alertarlo porque dejó el dispositivo a un lado y asintió. Cuando acepté que vinieran a vivir aquí, lo hice con amor y pensando que era temporal. Han pasado más de 8 meses, Sebastián. 8 meses en los que he perdido mi privacidad, mi comodidad, y francamente, mi dignidad en mi propia casa. Mamá, comenzó, pero levanté mi mano. Dijiste que me escucharías, le recordé firmemente. Valeria ha reorganizado mi cocina, ha tirado mis plantas, ha cambiado mis muebles, ha establecido reglas en mi hogar como si ella fuera la dueña. Ya no puedo recibir a mis amigas, no puedo ver televisión cuando quiero, no puedo ni siquiera cocinar lo que deseo. Me siento como una invitada incómoda en la casa que tu padre y yo construimos con tanto sacrificio. Vi como mi hijo tragaba saliva, incómodo, mirando hacia el jardín en lugar de a mis ojos. Tu hermana me dijo que los apartamentos en tu zona no son tan caros como mencionaste, continué, sintiendo mi voz temblar ligeramente. ¿Me mentiste sobre su situación económica, Sebastián? ¿O Valeria te convenció de algo que no era cierto? Finalmente me miró, y en sus ojos vi algo que me partió el corazón, culpa. Mamá, es complicado, murmuró. Valeria tiene deudas de sus tarjetas de crédito. Está pagándolas poco a poco, y si agregamos la renta de un apartamento más los servicios, estaríamos muy justos. Aquí podemos ahorrar ese dinero para terminar de saldar lo que debe y eventualmente comprar algo propio. ¿Y no consideraron consultarme esto antes?, pregunté, sintiendo la decepción expandirse en mi pecho. ¿No pensaron que yo merezco saber que esto no es temporal, que están usando mi casa como una solución financiera a largo plazo? No queríamos preocuparte, dijo débilmente. Y no querían que dijera que no, exploté, perdiendo la compostura que había mantenido. Sebastián, me manipularon. Me hicieron creer que era una emergencia de 6 meses, y ahora resulta que están aquí indefinidamente para pagar las deudas de Valeria. Deudas que, asumo, ni siquiera existían antes de que se casaran. Mi hijo se puso de pie, claramente agitado. No hables así de mi esposa. Valeria pasó por momentos difíciles antes de conocerme. Tuvo que mantenerse sola, pagar su educación, sus gastos. No tuvo la suerte de tener padres que... Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de lo que estaba a punto de decir. Padres que, Sebastián, presioné, poniéndome de pie también. ¿Padres que se mataron trabajando para darle educación y un techo? ¿Padres que se sacrificaron para que tuviera oportunidades? ¿Es eso lo que ibas a decir? Mamá, yo no, sus ojos se llenaron de lágrimas. No quise decir eso. Estoy agradecido por todo lo que hiciste. Pero Valeria es mi esposa ahora. Mi prioridad es ella, nuestro futuro juntos. Y yo soy tu madre, respondí, sintiendo mis propias lágrimas deslizarse por mis mejillas. La mujer que te crió, que trabajó 2 empleos para que no te faltara nada, que se quedó despierta noches enteras cuando estabas enfermo, que celebró cada uno de tus logros como si fueran míos. ¿Eso no cuenta para nada? Antes de que pudiera responder, escuchamos la puerta principal abrirse. Valeria había regresado del gimnasio. Nos encontró a ambos en el jardín, claramente en medio de una discusión emocional. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, cruzándose de brazos, su ropa deportiva impecable y su cabello recogido en una cola de caballo perfecta. Nada que te incumba, respondí antes de poder detenerme. Sus ojos se entrecerraron peligrosamente. Todo lo que tenga que ver con mi esposo me incumbe, Carmen. Estaba hablando con mi hijo sobre cuándo planean mudarse, dije, manteniendo mi voz lo más firme posible. Han estado aquí mucho más tiempo del acordado. Valeria soltó una risa seca, carente de humor. ¿Mudarse? ¿Estás echando a tu propio hijo a la calle, Carmen?
qué madre tan amorosa. No estoy echando a nadie, me defendí. Solo estoy pidiendo claridad sobre sus planes. Esta es mi casa y tengo derecho a saber cuánto tiempo más pretenden quedarse. Tu casa, repitió Valeria con sarcasmo. Siempre es, tu casa, tus reglas, tu espacio. ¿Alguna vez consideraste que quizás Sebastián también tiene derechos aquí? Es tu hijo. Creció en esta casa. Tiene más derecho a estar aquí que tú a echarlo. Me quedé boquiabierta ante su lógica retorcida. Eso no tiene ningún sentido. Yo soy la dueña de... Valeria, por favor, interrumpió Sebastián, colocándose entre nosotras. Mamá, ella no quiso decir eso. Estamos todos alterados. Hablemos cuando nos hayamos calmado. Pero Valeria no había terminado. Se acercó más, su rostro ahora a centímetros del mío, sus ojos llenos de un desprecio que ya ni siquiera intentaba ocultar. Escúchame bien, Carmen, dijo con voz baja pero venenosa. Estoy cansada de tu actitud de mártir. Sí, trabajaste duro. Sí, criaste a tus hijos sola. ¡Felicidades! Hiciste lo que millones de madres hacen todos los días. Eso no te da derecho a controlar la vida de Sebastián para siempre. Yo no estoy tratando de controlar su vida, protesté, mi voz quebrándose. Solo quiero respeto en mi propia casa. Respeto, Valeria rió amargamente. ¿Como el respeto que nos muestras cada vez que cuestionas mis decisiones? ¿Cada vez que suspiras cuando reorganizo algo? ¿Cada vez que nos haces sentir como invasores en lugar de familia? Porque actúas como si fueras la dueña, grité, perdiendo completamente la compostura. Cambias todo sin preguntar, estableces reglas, me tratas como si yo fuera una carga en mi propia casa. Porque alguien necesita traer esta casa al siglo XXI, gritó de vuelta. Vives en el pasado, aferrada a muebles viejos y recuerdos de un hombre que murió hace décadas. Es deprimente, Carmen. Todo aquí es deprimente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sebastián estaba pálido, mirando a su esposa con una expresión que no pude descifrar. Yo sentía como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Eso es lo que realmente piensas, susurré, las lágrimas cayendo libremente ahora. ¿Que mi vida, mis recuerdos, todo lo que construí es deprimente? Por un momento, Valeria pareció darse cuenta de que había ido demasiado lejos. Pero en lugar de disculparse, dobló la apuesta. La verdad duele, no, dijo, cruzándose de brazos nuevamente. Pero alguien tenía que decírtelo. Sebastián no lo hará porque te tiene lástima, pero yo no tengo ese problema. Necesitas hacer tu vida, Carmen. Conseguir amigos, pasatiempos, algo más que vivir a través de tus hijos y llorar por un pasado que nunca volverá. Valeria, ya basta, intervino finalmente Sebastián, su voz firme. Te estás pasando de la raya. Ah, sí, ella se volvió hacia él. ¿Ahora me defiendes a mí o a tu mamá, Sebastián? Porque necesito saber de qué lado estás. Mi hijo abrió la boca, luego la cerró. Vi la agonía en su rostro, el conflicto entre su lealtad hacia mí y su amor por su esposa. Y en ese momento de duda, supe que había perdido. Necesito pensar, murmuró Sebastián, pasándose las manos por el cabello. Esto es demasiado. Voy a caminar. Y así sin más, mi hijo salió del jardín, dejándome sola frente a Valeria, quien me miraba con una sonrisa de triunfo que me heló la sangre. Tarde o temprano, Carmen, dijo suavemente, acercándose peligrosamente, vas a tener que aceptar que Sebastián me eligió a mí. Y si sigues opinando, si sigues causando problemas, si sigues tratando de controlar nuestras vidas. Hizo una pausa dramática, asegurándose de que cada palabra penetrara. Te mando al asilo. Me quedé congelada, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Un asilo? ¿Me estaba amenazando con enviarme a un asilo, en mi propia casa? No tienes ningún derecho, comencé, pero mi voz sonó débil incluso a mis propios oídos. No, Valeria inclinó la cabeza, estudiándome como un depredador estudia a su presa. Sebastián es tu único hijo cerca. Patricia vive a kilómetros de distancia. Si él decide que ya no puedes cuidarte sola, que estás volviéndote difícil, inestable, una carga, bueno, esas cosas pasan con la edad, ¿no? La gente entiende cuando un hijo amoroso tiene que tomar decisiones difíciles por el bienestar de su madre anciana.
La amenaza era clara, calculada, aterradora. Las palabras de Valeria resonaron en mi cabeza durante días como una campana de advertencia. Te mando al asilo. La amenaza era tan absurda que debería haberme parecido ridícula, pero algo en sus ojos, en su tono frío y calculador, me hizo entender que lo decía en serio. O al menos, que intentaría convencer a Sebastián de que era una buena idea. Los siguientes días en la casa fueron de una tensión insoportable. Sebastián evitaba quedarse en casa, salía temprano y regresaba tarde. Cuando estaba presente, apenas hablaba, sumido en un silencio culpable que me dolía más que cualquier palabra. Valeria, por su parte, actuaba como si nada hubiera pasado, como si no me hubiera amenazado apenas días atrás. Cantaba mientras cocinaba, reorganizaba más cosas, invitaba a amigas. Cada acción era una demostración de poder, un recordatorio de que ella se sentía dueña de mi espacio. Una noche, acostada en mi cama, mirando el techo de la habitación donde había dormido durante más de 30 años, tomé una decisión. No podía seguir así. Necesitaba ayuda, consejo, una perspectiva externa. A la mañana siguiente llamé a mi amiga Marta, la más sensata del grupo de lectura. Carmen, ven a casa ahora mismo, insistió después de escuchar un resumen de la situación. Necesitamos hablar de esto con calma. En casa de Marta, rodeada de mis amigas de toda la vida, finalmente dejé salir todo. Les conté sobre los cambios no autorizados, las reglas impuestas, la humillación constante, la amenaza del asilo. Mis amigas escucharon en silencio, y cuando terminé, vi en sus rostros una mezcla de indignación y preocupación. Carmen, dijo Marta tomando mis manos, ¿la casa está a tu nombre legalmente? Sí, claro, respondí. Cuando Roberto murió, todo quedó a mi nombre. Tengo todos los documentos en orden. Entonces necesitas hablar con un abogado, intervino Rosa, otra amiga que había pasado por un divorcio complicado años atrás. Necesitas proteger tus derechos. Si la casa está a tu nombre, Valeria no tiene ningún poder sobre ti, ni tampoco puede amenazarte con enviarte a ningún lado. Pero Sebastián, murmuré, sintiendo las lágrimas acumularse nuevamente. No quiero perder a mi hijo. Si tomo medidas legales, él podría sentir que estoy atacando a su esposa. Tu hijo ya está perdido, Carmen, dijo Marta con dureza pero también con cariño. Al menos por ahora. Está bajo la influencia de esa mujer. Pero tú no puedes sacrificar tu bienestar, tu hogar, tu dignidad por miedo a perderlo. Si Sebastián realmente te ama, eventualmente abrirá los ojos. Pero si permites que Valeria siga abusando de ti, solo empeorará. Sus palabras me cayeron como agua fría, pero necesaria. Tenían razón. Había estado tan enfocada en mantener la paz, en no crear conflictos, que había permitido que me despojaran de mi propia autoridad. Al día siguiente, pedí una cita con un abogado que me recomendó Rosa. El licenciado Méndez era un hombre de unos 50 años, de aspecto serio pero amable. Escuchó mi historia atentamente, tomando notas ocasionales. Señora Carmen, comenzó cuando terminé de hablar, legalmente su posición es muy sólida. La casa está a su nombre, lo cual significa que usted tiene todo el derecho de establecer reglas, hacer cambios, y sí, incluso pedir que sus ocupantes se vayan si lo desea. No quiero llegar a eso, me apresuré a aclarar. Solo quiero que respeten que es mi casa. Entiendo, asintió comprensivamente. Mi sugerencia es que primero tenga una conversación clara con su hijo y su nuera, estableciendo límites específicos. Si eso no funciona, podemos proceder con una notificación formal de desalojo. Pero hay algo más que me preocupa. Se inclinó hacia adelante, su expresión seria. Mencionó que la nuera la amenazó con enviarla a un asilo. Eso podría interpretarse como coerción o abuso emocional hacia un adulto mayor. Son acusaciones graves que podrían tener consecuencias legales para ella si decide proceder por ese camino. La idea de llevar esto a un nivel legal me aterraba, pero también me daba cierto consuelo saber que tenía opciones, que no estaba completamente indefensa. Por ahora, solo quiero establecer límites, decidí. Pero necesito saber, ¿Sebastián tiene algún derecho legal sobre la casa por ser mi hijo? No, a menos que esté especificado en algún documento o testamento, explicó el licenciado Méndez. El hecho de ser su hijo no le otorga derechos automáticos sobre su propiedad mientras usted esté viva y en pleno uso de sus facultades mentales. La casa es suya, señora Carmen. Completamente suya.
Salí de esa oficina sintiéndome más fuerte de lo que me había sentido en meses. Tenía claridad legal, tenía opciones, tenía poder. Ahora solo necesitaba el valor para usarlo. Esa noche esperé a que Sebastián y Valeria estuvieran ambos en casa. Los llamé a la sala, mi corazón latiendo con fuerza pero mi resolución firme. Necesito hablar con ustedes dos, anuncié, manteniéndome de pie mientras ellos se sentaban en el sofá. Quería la ventaja psicológica de la altura. Y esta vez, van a escucharme hasta el final sin interrupciones. Valeria rodó los ojos pero Sebastián le puso una mano en el brazo, indicándole que se quedara callada. He consultado con un abogado, comencé, y vi cómo los ojos de ambos se agrandaban con sorpresa. Sobre mis derechos como propietaria de esta casa. Resulta que tengo bastantes, y he permitido que los ignoren durante demasiado tiempo. Mamá, ¿fuiste con un abogado?, preguntó Sebastián, claramente dolido. ¿Contra nosotros? No contra ustedes, hijo. Por mí misma, aclaré firmemente. Porque necesitaba entender mi posición legal ante las amenazas que he recibido. Valeria se puso tensa. ¿Amenazas? Yo nunca. Me dijiste que me mandarías al asilo si seguía opinando, la interrumpí, mirándola directamente a los ojos. Eso es una amenaza, Valeria. Y según mi abogado, también podría considerarse abuso emocional hacia un adulto mayor. El silencio que siguió fue denso. Sebastián se volvió lentamente hacia su esposa. ¿Le dijiste eso?, preguntó con voz peligrosamente baja. Yo estaba enojada, balbuceó Valeria, por primera vez viéndola perder su compostura. No lo dije en serio. Fue en el calor del momento. Las amenazas en el calor del momento siguen siendo amenazas, continué. Pero no vine aquí a pelear. Vine a establecer límites claros. Esta casa está a mi nombre. Yo soy la dueña legal. Ustedes son mis invitados, y como tales, necesitan respetar ciertas reglas. Saqué una hoja de papel donde había escrito mis condiciones después de mucha reflexión. Primero, no serán más cambios en la casa sin mi autorización previa. Eso incluye muebles, decoración, jardín, todo. Segundo, tengo derecho a recibir visitas cuando lo desee sin necesidad de pedir permiso. Tercero, no se establecerán reglas sobre mi comportamiento en mi propia casa, incluyendo horarios de televisión o hábitos de cocina. Cuarto, necesito una fecha definitiva de cuando planean mudarse. No una estimación vaga, una fecha real. Valeria abrió la boca para protestar pero Sebastián la detuvo. Y quinto, finalicé, sintiendo mi voz temblar ligeramente por la emoción, si estas condiciones no se respetan, procederé con un desalojo formal. No quiero llegar a eso porque amo a mi hijo, pero no permitiré más abuso en mi propia casa. Dejé el papel sobre la mesa de centro. Sebastián lo tomó con manos temblorosas y lo leyó en silencio. Vi cómo sus ojos se humedecían mientras procesaba mis palabras. Mamá, dijo finalmente con voz ronca, yo, no me di cuenta de cuánto te habíamos faltado al respeto. Valeria lo miraba incrédula. Sebastián, no puedes estar hablando en serio. Que ella nos está tratando como extraños. Porque tú la trataste peor, explotó mi hijo, volviéndose hacia su esposa con una intensidad que nunca le había visto. La amenazaste con enviarla a un asilo en su propia casa, Valeria. ¿En qué estabas pensando? Estaba defendiéndote, se defendió ella, pero su voz ya no sonaba tan segura. Ella siempre está quejándose, siempre haciéndote sentir culpable. Porque tenía razón, gritó Sebastián, poniéndose de pie. Tenía razón en todo. Nos aprovechamos de su generosidad. Le mentí sobre nuestra situación económica. Dejé que reorganizara su casa, que establecieras reglas, que la hiciera sentir como una extraña. ¿Qué clase de hijo hace eso? Se volvió hacia mí, lágrimas cayendo por sus mejillas. Mamá, lo siento mucho. Tienes razón en todo lo que dijiste. Yo fui un hijo terrible. Me dejé cegar por. Miró a Valeria, por mi matrimonio, y olvidé todo lo que sacrificaste por mí. Me acerqué y puse mi mano en su mejilla, limpiando sus lágrimas como había hecho cuando era niño. No eres un hijo terrible, Sebastián. Solo te perdiste por un momento. Pero necesito que entiendas que no puedo seguir viviendo así. Esta casa es todo lo que me queda de tu padre, de nuestra vida juntos, de los recuerdos de criarte a ti y a tu hermana.
No voy a permitir que me la arrebaten, ni siquiera por amor a ti. Mi hijo asintió, abrazándome fuertemente. Por encima de su hombro, vi a Valeria, y en su rostro había algo que no había visto antes, miedo. Miedo de haber perdido el control, miedo de las consecuencias de sus acciones. Aceptamos tus condiciones, mamá, dijo Sebastián, separándose y limpiándose las lágrimas. Todas. Y en cuanto a la fecha de mudanza. Se volvió hacia Valeria, quien seguía sentada en el sofá, los brazos cruzados, la mandíbula apretada. Nos mudaremos en 2 meses, declaró firmemente. Es tiempo suficiente para encontrar un lugar apropiado y hacer los arreglos necesarios. Y pagaremos renta por estos 2 meses, mamá. Es lo justo. No necesito que me paguen renta, comencé, pero me interrumpió. Sí, sí necesitas. Y lo aceptarás porque es lo correcto. Debimos haberlo hecho desde el principio. Valeria finalmente habló, su voz fría y controlada. ¿Y qué hay de mis opiniones en todo esto? No tengo voz. Tuviste voz todo este tiempo, respondió Sebastián antes de que yo pudiera hacerlo. Tuviste voz cuando reorganizaste todo sin permiso. Cuando estableciste reglas. Cuando amenazaste a mi madre. Ahora es momento de escuchar. Vi algo quebrarse en la expresión de Valeria. No sé si fue orgullo, enojo o finalmente un atisbo de vergüenza, pero se puso de pie y subió las escaleras sin decir otra palabra. Sebastián y yo nos quedamos solos en la sala. Mi hijo se sentó pesadamente, como si el peso de sus acciones finalmente lo estuviera aplastando. ¿Cómo llegamos a este punto, mamá?, preguntó en voz baja. Porque dejaste que alguien más se volviera más importante que tus valores, respondí con honestidad. Porque el amor a veces nos ciega. Pero lo importante es que abriste los ojos antes de que fuera demasiado tarde. Los 2 meses siguientes fueron dramáticamente diferentes. Sebastián cumplió su palabra, me pagó renta, ayudó a restaurar el jardín que Valeria había alterado, incluso reemplazó las cortinas viejas que yo tanto quería. Valeria, por su parte, se mantuvo distante pero respetuosa. No hubo más reorganizaciones no autorizadas, no más reglas impuestas. Patricia vino a visitarme y se quedó sorprendida por el cambio. Sabía que podías hacerlo, mamá, me dijo con orgullo. Finalmente llegó el día de la mudanza. Sebastián y Valeria habían encontrado un apartamento bonito, más caro que su presupuesto original pero manejable si dejaban de gastar en cosas innecesarias. Mientras cargaban las últimas cajas, mi hijo se acercó a mí. Mamá, hay algo que necesitas saber, dijo nerviosamente. Mi corazón se aceleró. ¿Qué pasa? Valeria no sabía que la casa estaba a tu nombre, confesó. Pensó que como papá había muerto, la propiedad automáticamente había pasado a ser parcialmente mía. Cuando le conté que legalmente tú eres la única dueña, que no tengo ningún derecho sobre la casa, fue un golpe para ella. Por eso la amenaza del asilo, pregunté, entendiendo finalmente. Creo que sí. Pensó que tenía más poder del que realmente tenía. No justifico lo que hizo, mamá. Solo, quiero que entiendas que parte de su comportamiento venía de una ignorancia genuina, no solo de malicia. Miré hacia donde Valeria estaba cerrando la cajuela del auto, evitando mi mirada. La ignorancia no excusa la crueldad, Sebastián, dije suavemente. Pero aprecio que me lo digas. Espero que en su nuevo hogar, ella aprenda algo de humildad. Mi hijo me abrazó una última vez antes de irse. Te amo, mamá. Y gracias por no rendirte con nosotros, por poner límites. Me hiciste recordar quién quiero ser. Los vi partir, mi hijo y su esposa, hacia su nueva vida. Cerré la puerta y me quedé parada en el recibidor de mi casa. Mi casa. Las palabras nunca habían sonado tan dulces. Mi hijo me abrazó una última vez antes de irse. Te amo, mamá. Y gracias por no rendirte con nosotros, por poner límites. Me hiciste recordar quién quiero ser. Los vi partir, mi hijo y su esposa, hacia su nueva vida. Cerré la puerta y me quedé parada en el recibidor de mi casa. Mi casa. Las palabras nunca habían sonado tan dulces. Caminé lentamente por cada habitación, tocando los muebles que había restaurado a sus lugares originales, aspirando el aroma familiar de mi hogar. En la cocina, mis tazas estaban de vuelta en su estante correcto, mis especias ordenadas alfabéticamente como me gustaba. En la sala,
Las cortinas que Roberto y yo habíamos elegido juntos colgaban nuevamente de las ventanas. Me serví una taza de café y salí al jardín. Era una mañana hermosa, el sol brillaba suavemente entre las nubes y los pájaros cantaban en los árboles. Me senté en mi silla favorita, la misma donde había tomado tantas decisiones a lo largo de los años, donde había llorado pérdidas y celebrado victorias. Mi teléfono sonó. Era Patricia. «Mamá». «¿Ya se fueron?», preguntó con curiosidad. «Sí, hija. Acaban de irse hace unos minutos». «¿Y cómo te sientes?». Pensé en su pregunta. ¿Cómo me sentía? Aliviada, sin duda. Triste por los meses perdidos en conflicto. Orgullosa de haber encontrado mi voz nuevamente. Esperanzada de que Sebastián hubiera aprendido una lección valiosa. Me siento en paz, respondí finalmente. Me siento como si hubiera recuperado algo más que mi casa. Recuperé mi dignidad. Estoy tan orgullosa de ti, mamá, dijo Patricia con voz emocionada. Sé que no fue fácil enfrentarlos. No lo fue, admití. Pero fue necesario. A veces el amor requiere límites firmes, y eso no lo hace menos amor. Después de colgar, me quedé sentada un rato más, reflexionando sobre todo lo ocurrido. Pensé en Roberto y en cómo habría manejado la situación. Probablemente con más firmeza desde el principio, sonreí para mis adentros. Él siempre había sido mejor estableciendo límites que yo. Pero lo había logrado. Había protegido lo que era mío, no solo la casa física, sino mi derecho a vivir con dignidad en mis propios términos. Había enseñado a mi hijo una lección difícil pero importante sobre respeto, responsabilidad y las consecuencias de nuestras acciones. Las semanas siguientes trajeron una rutina hermosa y familiar. Mis amigas del club de lectura volvieron a reunirse en mi casa los jueves. Cocinaba lo que quería, cuando quería. Veía mis novelas hasta tarde si me apetecía. Reorganicé el cuarto de Sebastián en una sala de costura, algo que siempre había querido hacer. Sebastián llamaba regularmente, y poco a poco nuestra relación comenzó a sanar. Me contaba sobre su vida en el nuevo apartamento, sobre cómo él y Valeria estaban aprendiendo a administrar su dinero mejor, a ser más responsables. Valeria nunca se disculpó directamente, pero en una ocasión, cuando vinieron a visitarme para mi cumpleaños, trajo flores y dijo con voz baja, «Gracias por permitirnos aprender esta lección, Carmen». No era una disculpa completa, pero era un inicio. Una tarde, varios meses después de que se mudaran, estaba arreglando el jardín cuando una vecina nueva se acercó. Era una mujer de unos 40 años que acababa de mudarse a la casa de al lado. «Disculpe», dijo tímidamente, «no quiero entrometerme, pero he estado teniendo problemas con mi hija adulta. Vive conmigo con su familia y, bueno, a veces siento que no me respetan en mi propia casa». La invité a sentarse y le serví limonada. Mientras me contaba su historia, vi reflejadas en ella todas las dudas y miedos que yo había sentido. «¿Puedo darle un consejo?», pregunté cuando terminó. Ella asintió ansiosamente. «No espere tanto como yo esperé para establecer límites. El amor no significa permitir el abuso, incluso si viene de nuestros hijos. Usted tiene derecho a ser respetada en su propio hogar. Y si no puede tener esa conversación sola, busque ayuda legal, apoyo de amigos, lo que necesite. Pero no permita que le quiten su dignidad». Sus ojos se llenaron de lágrimas de alivio. «¿De verdad cree que no estoy siendo egoísta?». «Proteger su bienestar no es egoísmo», le aseguré firmemente. «Es supervivencia. Y a veces, es la lección más amorosa que podemos enseñarles a nuestros hijos». Después de que se fue, me quedé pensando en cómo las experiencias difíciles pueden convertirse en sabiduría que ayuda a otros. Mi batalla con Valeria y la ceguera temporal de Sebastián habían sido dolorosas, pero me habían enseñado mi propia fortaleza. Ahora, sentada en mi jardín, en mi casa, rodeada de mis recuerdos y mi paz duramente ganada, entendí algo fundamental: nunca es demasiado tarde para defenderse. Nunca es demasiado tarde para reclamar lo que es tuyo. Y nunca, nunca es egoísta exigir respeto. Esta casa que Roberto y yo construimos con tanto amor y sacrificio es mía. Estas paredes que vieron crecer a mis hijos son mías. Esta vida que he vivido con dignidad y trabajo duro es mía. Y nadie, absolutamente nadie, me la quitará de nuevo. Gracias por acompañarme en esta historia tan personal. Si te gustó, no olvides suscribirte al canal,
dejar tu like y comentar de qué país nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho. Hasta la próxima historia.